doblar documento, pero era un diploma. Por eso proviene de esa palabra, diploma, diplomacia. En esa época, los emisarios, te repito, por ejemplo, del reino de Nápoles, iban a enviar un mensaje a los estados pontificios ahí en el Vaticano, o del reino de Génova, más arriba en el norte hacia la Lombardía, o en Francia, por ejemplo. De París se iban a enviar pasaban el Canal de la Mancha y enviaban un mensaje a Londres, a los británicos, o a Canterbury. Entonces, eran emisarios y ellos llevaban un documento doblado. Entonces, cuando llegaba el emisario, llegó el diploma, primero era un documento, eso se fue formando con el tiempo y ya esos emisarios ya no los trataban como emisarios, sino ya eran diplomáticos, porque tenían ese diploma. Y en ese diploma estaban lo que un estado le quería decir al otro estado, algún tema militar, algún tema de comercio, algún tema, y ese más o menos ese es el origen etimológico de la palabra diplomacia, que es griego, es decir, era un diploma, pero doblado, era un documento doblado, y ahí adentro iban unas instrucciones o un pedido para el otro país, o para la otra nación, para el otro reino, ¿no? Entonces, así es, básicamente, esa es la etimología de... Juan Carlos, dime. Permíteme que haga un comentario, ya que estás tocando ese tema. Lo que hacían era colocarle, les colocaban en la época, le colocaban un lacre a los sobres, ¿no? Sí, también, sí, bueno, correcto, al documento, ese, sí. Ese lacre decía si habría o no habría abierto el sobre, ¿no? Correcto. Ese es el principio de la integridad de la información. Correcto. Que se llama, hoy en día se llama firmas digitales. ¿Fundamentales? Firmas digitales. Ah, firmas digitales, sí. La firma digital es el lacre. Sí. O sea, la firma digital hace la función que hacía el lacre, es inspirado en el lacre. Claro. Y acuérdate también, Héctor, que existían los sellos de tinta. Entonces, cuando el rey de Inglaterra quería comunicarse con el rey de Holanda, con el rey de Francia, o el rey enviaban mensajeros a caballo, después por el barco, pasando el estrecho del Canal de la Mancha, y ese sobre, con las indicaciones, traía un sello de tinta real, para que no pudiera ser abierto. Antes de eso, te repito, era el documento, el diploma, que lo llevaba un mensajero. Ya después, digamos, eso pasó de la parte objetiva a la parte subjetiva. Entonces, yo después ese documento o ese diploma era doblado. Significa que era un documento doblado con... Entonces le dijeron, ya no llegó el mensajero, sino llegó el diplomático. Es decir, llegó el diploma. Se fue deformando, empezó lo que es la diplomacia, la parte subjetiva, y al ser humano que representaba, pues ya que representaba un reino, se le decía diplomático. Mira, el doblado es el principio de la inscripción, de la confidencialidad. Correcto. La confidencialidad del mensaje. El sello es el origen del mensaje. ¿Qué se hace como la autenticidad del mensaje? No, la autenticidad no, bueno, el origen, tiene otro nombre que ahorita lo digo. Y le queda solamente, o sea, el sello es como una firma, pero ¿quién conoce la firma? Actualmente notarios. Entonces, esos son los certificados digitales. Correcto. Y fíjate una cosa, en el término de diplomacia, el idioma oficial de la diplomacia era el francés, no el inglés. Tú ves los tratados internacionales, todos eran en francés. Pero lógicamente con el advenimiento de Inglaterra, después de Estados Unidos, pues el inglés empezó a predominar, y hoy día el idioma oficial de la diplomacia es el inglés, desplazó el francés, pero hace 200 años para atrás era el francés, no era el inglés. Todos los tratados internacionales estaban en francés. Las cartas credenciales de los diplomáticos se presentaban en francés, se saludaban en francés. ¿Usted qué sabe francés? El idioma galo era el idioma que predominaba en la diplomacia.
porque de París, pues París fue tan importante y Francia tan importante que la diplomacia y el derecho internacional se fue expandiendo y fueron creando derecho, ¿no? Fueron generando instituciones. ¿Tiene algo que ver con Napoleón? ¿Cómo? ¿Tiene algo que ver con Napoleón o no? No, yo creo que antes de Napoleón, no, mucho antes, ya los Luises ya tenían diplomáticos, ahí ya había diplomáticos, los Luises. Entonces, Sí. Luis XIV, Luis XV, los XVI, antes de que llegara, antes de la guillotina, antes de que llegara la Revolución Francesa, ellos ya enviaban diplomáticos, ya eran diplomáticos con el diploma doblado, con el sello seco, que ya adentro están las instrucciones y estaban, ¿no? Ya eran diplomáticos como tal. Entonces, ya con los Luises, realmente con los Luises, así fue, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Francia en materia diplomática fue preponderante, Francia. Claro. Eso sí es lo más importante para el gobierno, el evento más importante de la diplomacia. ¿El qué? La guillotina. Sí, sí, así es, sí. Entonces, pero te lo repito, Héctor, todos los tratados internacionales y convenios internacionales eran en francés, no en inglés, pero te repito, de hace 100 años para atrás, ¿no? 100 años, entonces vamos para atrás, eran en francés. Y las cartas credenciales se presentan, tú tienes que hablar francés antes para ser diplomático, te ayudaba mucho francés. Hoy día no, hoy día es el inglés desplazó al francés en la diplomacia, y en muchas otras esferas, ¿no? Sí. Bueno, ya dentro del tema del conversatorio de esta noche de la diplomacia, tenemos que entrar al tema del derecho internacional público y el derecho internacional privado, ¿no? Que es un tema que se ejecuta dentro de las esferas de los estados. Pero, ¿qué es el derecho internacional público? Te voy a dar una definición que la saqué mire, es la siguiente. Es una rama del derecho público que estudia las relaciones entre estados y entre estos y los demás sujetos de derecho internacional. Entonces, fíjate que aquí hay dos elementos importantes. Relaciones entre estados y entre sujetos de derecho internacional que no son estados. Por ejemplo, ¿quiénes son sujetos de derechos? Por ejemplo, el Vaticano es sujeto de derecho internacional, que es el Estado Vaticano. La Orden de Malta. ¿Tú has escuchado alguna vez hablar de la Orden de Malta? Sí la he De la escuchado, isla, pero no sé qué es. de la isla de Malta, claro, la isla de Malta. Ellos son también sujetos de derecho internacional. Y los organismos internacionales, por ejemplo, la ONU, la OEA, todos los organismos que existen, pero básicamente es relaciones entre Estados y relaciones también con sujetos de derecho internacional. Fíjate que el Vaticano no es un país, pero sí es considerado un Estado, el Estado Vaticano, la Santa Sede, que no es santa, ¿no? Todo lo contrario. No, eso no es santo, esto es la corrupción, Entonces, pero es sujeto de derecho internacional. De hecho, por ejemplo, la denominada Santa Sede firma tratados internacionales como el firmado con Colombia, el famoso concordato, que regía las relaciones diplomáticas entre el Estado colombiano y la Santa Sede en el tema del matrimonio católico de hace muchísimos años. Bueno, Y los acuerdos internacionales son por encima de la Constitución, ¿sí? horrible. Entonces, entre el Vaticano y el Estado colombiano, que es el concordato, está vigente, porque el Vaticano es sujeto de derecho internacional, es sujeto de derecho internacional. Y hay un tema importantísimo también, Héctor, que antes de que se creara el derecho internacional, sus orígenes fue el derecho de gentes, el ius gentum en latín, y España tuvo gran preponderancia en ello. España en el derecho de gentes. Era la época en que se enviaban emisarios, como te decía, emisarios de un reino a otro, de Madrid a Toledo, iban al sur de España, a Portugal, de Lisboa a Madrid, se enviaban comunicaciones. Entonces, hubo una escuela de derecho española, por ejemplo, Vitoria, Suárez, que eran sacerdotes católicos y crearon una escuela de derecho internacional española, ¿no? Le decían el padre Vitoria, pero no es
padre tampoco es, porque padre es solo Dios. Francisco de Vitoria y Suárez. Pero hay que en el tema del derecho internacional público, Héctor, que es el que rige las relaciones entre los estados, y existen dos tipos de, de, de relaciones de los estados, que es las relaciones bilaterales y las relaciones multilaterales. Es muy sencillo, las relaciones bilaterales, pues, es la de un estado, la de dos estados, Colombia con Venezuela, la relación diplomática de Colombia con Venezuela, la relación diplomática de Colombia con Ecuador, de Colombia con Brasil, eso. Y las relaciones multilaterales, que es precisamente, que es la diplomacia multilateral, que es donde están muchos estados, y donde está la ONU, está la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, la OEA, ahora la CELAC, que la creó Chávez, la CELAC, que es lo mismo que la OEA, pero sin Estados Unidos y sin el Canadá, porque pues sí, claro, es un dejo hacia ellos, ellos no quieren tener, Chávez no quiere tener el odio que Chávez le tenía a Estados Unidos y al Canadá. Entonces él creó en Caracas la CELAC, que es lo que hace poco reunió Petro se la llevó para China, hicieron con China una, dándole, tentando a Estados Unidos, mejor dicho, lo que hace Petro siempre ha sido así y perjudica al país, ¿no? Entonces, eso es importante, diplomacia bilateral y diplomacia multilateral. Es importante, diplomacia bilateral, dos estados, Colombia-Brasil, Colombia-Ecuador, Colombia-Venezuela, Colombia-Argentina. Y diplomacia multilateral, pues, esos son los organismos internacionales, multilaterales, donde hay muchos estados y entre todos los estados deciden los temas inherentes a su génesis, a su creación, a su misión, a su objeto, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles serán las fuentes del derecho internacional? Ese es un tema importante también. ¿Cuáles serán las fuentes del derecho internacional? La costumbre internacional es muy importante, Héctor. La costumbre es muy importante. Por ejemplo, cuando un organismo internacional va a dictar una sentencia, por ejemplo, en el Mar del Norte o en Islandia, hubo una, ay, aquí la tengo anotada. Aquí está, espérate, ese es del año, eso es del año que, aquí está. Sí, hubo, en el año 69 se dictó una sentencia sobre el Mar del Norte, Héctor, y se utilizó para tomar la decisión la costumbre internacional. Es decir, una práctica consolidada en el tiempo, y ese fallo de esa corte internacional tuvo en cuenta la costumbre internacional, que es una fuente del derecho, una práctica. Entonces, como en ese Mar del Norte los pescadores tenían por costumbre pescar en esos paralelos y con esas redes, entonces la corte determinó que esa costumbre internacional valía, y dictó su sentencia, y tuvo como fuente, ¿qué fuente? La costumbre internacional, que es una de las fuentes del derecho internacional, la costumbre internacional. Esa fue en el año 69. Esa fue eso fue en el año 69, sobre la plataforma continental del Mar del Norte. Es decir, eso se llama el derecho consuetudinario, que es costumbre. Consuetudinario es una palabra, es un sinónimo de costumbre. Repito que es una fuente del derecho internacional. También hubo, también una corte internacional falló sobre la pesca en Islandia, y también tuvo en cuenta la costumbre internacional, es decir, prácticas inveteradas en el tiempo, ¿no? Entonces, la costumbre es una fuente de derecho internacional importante. Otra fuente del derecho internacional, que es pues los tratados internacionales. Los tratados internacionales. Entre los tratados que se hacen entre los estados y los sujetos de derecho internacional. Y aquí viene el famoso Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda. ¿Qué significa en latín? Los acuerdos son para cumplirlos. Y existe un famoso tratado, el Tratado de Viena sobre Tratados Internacionales, suscrito en Viena, Austria. En Viena, Austria, del año 1980.
pero a Colombia entró a regir muchísimo más tarde. En el fondo fue la codificación del derecho constitucional, la costumbre. Es decir, se trajo la costumbre que se utilizaba antes y se codificó cuando se expidió el tratado el derecho a los tratados de Viena, Austria, que es muy importante, porque es el que rige las relaciones para firmar tratados, para firmar los acuerdos internacionales. Colombia lo suscribió, Colombia fue en el año tardísimo, hasta el año 86, el Congreso colombiano dictó la ley, adhiriéndose el Estado colombiano a la Comisión de Viena sobre tratados internacionales. Es un tratado larguísimo y ahí están todos los aditamentos para poder firmar un tratado. Pero yo me salté algo importante. Dime, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Dime. pero no, dejémosla para el final. Bueno, mira, me faltó algo importante. Acuérdate que en el tema de la diplomacia multilateral, la ONU, antes de la ONU existió la Sociedad de Naciones, que fue cuando se le dio a Israel en el año 47 el espacio para que el Estado de Israel se formara y toda la migración nuevamente de judíos, que la diáspora judía regada por el mundo se fueron para Israel, un porcentaje muy alto, no todos, pero, y la ONU tiene ese antecedente, ¿no? Que es la Sociedad de Naciones. Pero si tú me preguntas a mí, también un tema histórico, ¿quiénes son los padres del derecho internacional? Hay dos. Uno que es Hugo Grocio, holandés. Hugo Grocio fue un gran tratadista internacional holandés. El Mar Liberum, él escribió un libro sobre las libertades del mar en ese momento, imagínate, año 1700. Y el otro, Francisco de Vitoria, es un dominico español, Francisco de Vitoria, La libertad de los mares de Grocio, el Mare Liberum, lo escribió, creo que en latín lo escribió. Entonces, es importante. Y también existe un derecho internacional americano, es decir, dentro del derecho internacional podemos encontrar un derecho internacional americano con instituciones como el asilo. El asilo nació aquí en América Latina, el derecho de asilo es americano. Colombia, por ejemplo, fue un líder en el derecho de asilo cuando la embajada de Colombia en Lima, Perú, alojó durante 10 años a Víctor Aya de la Torre, que era un político peruano que estaba perseguido por el gobierno peruano, y Colombia lo alojó en su embajada casi 10 años, porque si salía de la embajada lo metían preso. Lo que pasó ahorita en Caracas cuando alojaron a los aliados de María Corina Machado en la embajada de Colombia, la embajada de Argentina en Caracas. Entonces, varias instituciones, el asilo es un derecho americano realmente que nació aquí. Y existe la Comisión de Asilo. La Comisión de Asilo es muy importante para eso. Y dentro de eso, dentro del derecho internacional americano, es decir, de este continente, no estoy hablando de Estados Unidos de América, no, de América, de arriba del Canadá hasta Argentina, encontramos la doctrina Drago. La doctrina Drago es un tema muy interesante porque en el año 1906 Venezuela tuvo muchas deudas con las potencias mundiales. Venezuela le debía plata a Inglaterra, a Francia, a Italia, y Venezuela no pudo pagar. Y ellos, los europeos, enviaron naves militares para bombardear Caracas, para bombardear La Guaira, para hacer una presión militar. Y ahí es cuando el canciller argentino Drago, de apellido Drago, enarboló la tesis de la doctrina Drago, que no se puede, el continente no puede aceptar que por deudas una nación poderosa invada a una nación de América Latina por deuda. Y se sacó la declaración, y fue una contención internacional jurídica, fue una contención, evitando que las grandes potencias internacionales se tomaran Venezuela por las deudas. Eso fue en 1906. 1906, sí. Entonces, las deudas que Venezuela le tenía a los europeos.
la doctrina Drago. También tenemos la doctrina Tobal, la doctrina Estrada, sobre el gobierno de facto. Entonces, podemos hablar que sí existe un derecho internacional americano, sí existe, nuestro, creado aquí, es decir, se ha producido derecho internacional aquí en América Latina, claro que sí, esa es la doctrina Drago, la doctrina Tobal, la doctrina Estrada, ¿no? El derecho a asilo, ahí van 4 temas, el derecho a asilo también es un tema que hace parte del derecho internacional americano, realmente, ¿no? Y cuando hay desconocimiento, ¿Cómo? cuando hay desconocimiento. Por Al, ejemplo, a la época de la conquista había diplomacia. sí, claro, sí, ya había diplomacia. España Era diplomacia. ¿cómo? España era un país altamente diplomático, ¿cierto? O sea, Sí, sí había diplomacia, pero por ejemplo había diplomacia en Europa. Aquí no. Es decir, uno de los primeros diplomáticos que tuvo esta región, nosotros, fue Francisco Antonio Sea y el venezolano Juan Germán Rocio, cuando Francisco Antonio Sea fue a Londres para pedirle plata a los británicos, a los ingleses para la guerra de independencia. Francisco Antonio Sea es el bisabuelo de Fernando Botero, el bisabuelo, fue bisabuelo, tatarabuelo de Gloria Sea Uribe, ¿no? Ese es lo mismo Sea, es una línea directa. Él fue a Inglaterra, trajo el dinero y con eso se pagaron muchos de las campañas libertadoras, y entre esos, por eso llega la Legión Británica aquí también. Colombia, que también quedó endeudada con Inglaterra, claro. El general Santander, que era el que manejaba las finanzas, era el que encargaba de hacer los pagos. Entonces, Sea fue el que trajo el empréstito enviado por Bolívar. Ese fue el primer diplomático que tuvimos nosotros como tal, ya en zonas ya de independencia. Pero, digamos, diplomáticos sí tuvo, en la época esa, claro, España ya enviaba diplomáticos a hablar con Francia, a París, o enviaba diplomáticos a hablar a Londres. Acuérdate que hubo guerra entre España e Inglaterra también, guerras terribles, las guerras entre España e Inglaterra, que se odiaban. La pérfida Albión, le decían los españoles a los ingleses. Y había diplomáticos, ¿no? Pero acuérdate que los anteriores eran los mensajeros esos que iban y llevaban ese documento doblado, que no se les decía diplomático, no. Llegó el mensajero con el diploma. Decían, llegó el mensajero del reino de Génova, del reino de Lyon o de Lyon o de Marsella, llegó con el diploma. El diploma trae un mensaje. Entonces, ahí viene la historia de que no mata el mensajero. ¿cómo? Ahí viene la historia de que mataban al mensajero. Que si lo mataban, muy gravísimo. Ocurría, ¿no? Ocurría que mataban al mensajero. Grave, porque el Estado podría tener represalia porque le mataron a su mensajero y le robaron el mensaje que iba dentro en el sobre, en el documento, en el sobre doblado, en el diploma, que lo llamaban diploma. Por eso, diploma diplomático, era un diploma doblado, ¿no? Entonces, sí, ya en Europa ya había diplomáticos y se estaba creando escuela y todas esas cosas. Entonces, eso es importante. ¿Qué más? A ver, otra fuente del derecho internacional es la jurisprudencia y la doctrina, que es la decisión de los jueces y de los árbitros, ¿no? Entonces, acuérdate, el derecho internacional público tiene esas fuentes que es importante: costumbre, tratados internacionales, jurisprudencia, doctrina. De ahí proviene y proviene toda una rama del derecho internacional. Por ejemplo, el derecho del mar, que es un tema tan dispendioso y tan largo. La Convención del Mar, que fue firmada en Caracas. Hay muchos temas. Después, con el tiempo, se amplió las convenciones internacionales sobre la niñez, sobre los desplazados, sobre el asilo, sobre tantos temas y ahí es donde entra a jugar el tema de la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales, que fue escrita en Viena. Hay un tema, hay dos convenciones muy importantes, Héctor, que es la Convención de Viena sobre relaciones consulares del año 1963. Se llama, repito, Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963. En ese estatuto
se contempla todo lo que los cónsules pueden hacer y que no pueden hacer en el estado receptor y el estado recibiente, ¿no? Yo manejé yo manejé esa convención porque yo fui cónsul 2 veces. Entonces, y existe otra convención que es la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que esa es la que se rige, esa es la que rige para los embajadores. Es la que los embajadores se rigen con esa Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y que es muy importante también. Y es el manejo ya político de un estado a otro. Político, no. Por ejemplo, un cónsul no puede meterse en temas de esa convención porque el cónsul no maneja relaciones políticas. Los cónsules no manejan relaciones políticas. Eso lo manejan son los embajadores. Y entonces el embajador tiene que sujetarse a la Comisión de Viena, a la Comisión de Viena sobre relaciones diplomáticas, no sobre relaciones consulares. Y el cónsul sobre su convención sobre relaciones consulares, que es muy importante, ¿no? Y son dos estatutos básicos muy importantes para eso. Bueno, ya entrándonos al tema colombiano, lógicamente, por ejemplo, el tema de límites fronterizos es importante. Colombia ha suscrito tratados internacionales muchísimos con Venezuela, con Perú, después de la guerra con el Perú, que Colombia le ganamos la guerra al Perú en 1930 cuando el Perú atacó Leticia, que era el puerto colombiano, nuestro puerto en el 30. Y ahí es donde arranca la aviación colombiana fuerte, porque los alemanes ya están trayendo aviones aquí, Herbert Boy y todos esos alemanes, y Colombia le gana, y después se firma el tratado entre Colombia y el Perú, tratado con Colombia, entre Colombia y Ecuador, entre Colombia y Colombia y Venezuela. Cuando, por ejemplo, cuando Panamá, cuando Estados Unidos le devolvió el canal a Panamá, se firmó el tratado entre Estados Unidos y Panamá, y Colombia y Costa Rica fueron países también que suscribieron el tratado, porque en ese tratado internacional Colombia salió en Colombia y no se le cobraba el paso a los buques colombianos. ¿Por qué? Porque Panamá había sido de Colombia. Acuérdate que Panamá había sido una provincia colombiana, un departamento colombiano. Y por la desidia de Bogotá, por la desidia de la Candelaria, de la burocracia cachaca, perdimos Panamá por el abandono de los cachacos aquí. Perdimos Panamá, el abandono, porque Panamá era una cloaca. Panamá era una cloaca, como hoy día lo es, por ejemplo, o lo era hace 30 años muchos pueblos del Pacífico sobre los ríos. Hoy ya le han metido un poco de plata en 30 años, pero antes, de hace 30, 40 años, eran unas cloacas. Entonces, eso es importante, los tratados que Colombia ha suscrito. En el tema de límites, de mojones, de hitos fronterizos, mojones o hitos fronterizos, por ejemplo, con Venezuela. Y tenemos la disputa con Venezuela de la plataforma continental, que no se ha llegado a nada. No ha habido tratado ahí. Eso está ipso iure. Eso está ipso iure. No hay sentencia, no hay límites ahí en esa plataforma continental, bajo la cual Venezuela argumenta una teoría absurda, ridícula, traída de los cabellos, que es la teoría de la costa seca. Es decir, que en la parte colombiana donde hay mar, que imagínense que ahí, donde está el mar, que donde está la tierra, que nos imaginemos que ahí no hay agua. Entonces la costa seca, se llama esa teoría venezolana, la costa seca, es decir, que no hay agua, que nos imaginemos que no hay agua, que es una teoría absurda, ridícula, traída de los cabellos, ¿no? Que nos imaginemos. ¿Cómo? Que nos imaginemos. Que nos imaginemos, así es. Es decir, que en la mente nos imaginemos que ahí no hay agua. Entonces se llama la teoría de la costa seca, que es una teoría traída de los cabellos que utilizó Venezuela para firmar el tratado internacional con Colombia y delimitar la plataforma en el mar, en el Golfo de Coquibacoa o en el Golfo de Venezuela, porque tiene esos otros nombres, ¿no? Ahí en la Guajira colombiana. Entonces, en Castilletes, lo que llama Castilletes y la Línea Media. Castilletes y la Línea Media. Entonces es una cosa realmente estúpida. Ahora, ya hablando del tema de la geopolítica,
pero siguiendo en el tema Otro tema. del derecho internacional, toquemos el tema de la OEA, Héctor. La OEA tuvo su primer nacimiento en Bogotá y desafortunadamente nació el día que mataban a Gaitán, el 9 de abril de 1948, porque ese día se reunía la Conferencia Panamericana. Y la Conferencia Panamericana, aquí en Bogotá. Ese día estaba hasta Fidel Castro, estuvo Fidel Castro aquí en Bogotá, jovencito. Era un rebelde, no había triunfado, no habían todavía triunfado en La Habana. Y la OEA se llama el Pacto de Bogotá. La constitución de la OEA se llama el Pacto de Bogotá en la conferencia de 1948. Hoy día la OEA, los países rebeldes, diría, rebeldes como Venezuela, como se salen de la OEA porque no quieren tener ese compromiso internacional y se salen del sistema interamericano de protección de los derechos humanos continental, americano, con base en la Convención Americana de Derechos Humanos. Existe una Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y también existe el Pacto Civil de Derechos Políticos, Sociales y Económicos también, para que los estados respeten esos derechos. En el caso de Venezuela, Venezuela se salió y se han dictado muchas sentencias que no se han podido cumplir porque Venezuela no acepta la jurisdicción de la OEA. No la acepta la resolución de la OEA. Entonces la OEA no es eficaz en este momento, no tiene eficacia, no un país tan como Venezuela, pues no lo acata. Cuba fue expulsado de la OEA, Cuba fue expulsado de la OEA, Cuba por la terrible violación de derechos humanos y todo su régimen dictatorial asesino, es un régimen asesino el cubano, empobrecedor de su pueblo, ¿no? Entonces la OEA ha perdido pues mucha vigencia, realmente mucha vigencia, no tiene la trascendencia. Y la locura de Caracas creó el CELAC en el año 2012. Yo vivía en Caracas, me acuerdo mucho, fue crear el Hotel Tamanaco. Yo vivía en Caracas en esos años y allá se reunía y crearon el CELAC, que es la comunidad de estados latinoamericanos sin el Canadá y sin Estados Unidos, solo Latinoamérica, ¿no? Para hacerle contrapeso a la OEA y sustraerse del poder y de la influencia de los Estados Unidos de América y del Canadá, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, después de eso sí tenemos el Pacto Subregional Andino, que es el famoso Pacto Andino, y hoy de la Comunidad Andina de Naciones, que también Venezuela se lo tiró, porque Chávez, porque se salió. Entonces Venezuela pues ha sido un estado disociador, insular completamente. El Pacto Andino fue fundado por Colombia. Carlos Lleras Restrepo fue el fundador del Pacto Andino, hoy ya Comunidad Andina de Naciones. Pero ha perdido vigencia realmente porque Chile también se salió. Chile también pertenecía al Pacto Andino, Chile se salió, Venezuela se salió. Entonces, hay unas decisiones del Tribunal Andino de Justicia que depende, que es un apéndice del Pacto Andino, de la Comunidad Andina de Naciones, que en materia de comercio sí se han podido, han sido efectivas, pero ya con la salida de Venezuela pues no se pueden aplicar porque ya Venezuela no tiene competencia sobre Venezuela. Entonces fíjate cómo se van dañando las instituciones, se van dañando los organismos multilaterales, se van deteriorando, ¿no? Por las mismas decisiones soberbias y ideológicas de sus gobernantes, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, existen muchos otros organismos también en el mundo, como te hablaban con anterioridad. La Organización Internacional de Comercio es importante, la OMC, otros apéndices también de la ONU. Por ejemplo, tenemos la UNICEF en París, que su sede está en París, la UNESCO en París, la FAO en Roma, que son apéndices de la ONU para diferentes temas. El tema de la FAO es para la comida en Roma, el tema de la educación, la UNESCO en París. Sí. O sea, la tendencia es cada vez más organismos internacionales que garanticen las relaciones. Sí, hoy día la geopolítica es muy importante, ¿no? Y las alianzas que se están haciendo. Y hay países que tienen la famosa tesis del multipolarismo, no,
Es decir, que no haya un solo bloque, sino eso Chávez lo tenía y la cura de Maduro lo tenía. Ahora están creando los famosos BRICS, los países BRICS, de los cuales está Brasil, India, Pakistán, ¿qué más está ahí? Turquía, países de segundo orden importantes, Brasil importante, Turquía y la India muy importante, pero no son las potencias mundiales, ellos están por debajo, pero son, digamos, los segundos países de esos, ¿no? Entonces, afortunadamente, Brasil bloqueó la entrada de Venezuela a los BRICS porque Venezuela no tiene nada que hacer en los BRICS, no reúne requisitos para ser un país. Venezuela es un país que está quebrado porque la dictadura lo quebró. Entonces, es la relación multipolar, como ellos lo hablan, ¿no? Multipolar, no de muchos países. Entonces eso es importante. Y también existe el CARICOM, que es la reunión de estados caribeños, y la otra que creó Chávez, que es el ALBA, la Asociación de Estados de América Bolivariana, al ALBA. Es una estupidez. Realmente esos son cuatro gatos, cuatro islitas del Caribe, y con Petrocaribe, que era también un tratado, pues Venezuela les daba petróleo con Petrocaribe a unos precios muy favorables, y ellos en cualquier instancia internacional pues votaron a favor de Venezuela. Una vez Venezuela fue aceptado, hace como 5 años, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hágame el favor. Hágame el favor. Sí, tiene un asiento como principal en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. ¿Y por qué lo logró? Porque esos paisitos votaron por Venezuela, por el petróleo que Venezuela les daba precios al 50% del petróleo, a precios favorables, ¿no? Entonces era una extorsión para esos países, a punta de petróleo, comprando conciencias, comprando la decisión de los estados, de los gobiernos. Y muchos países colocaron el grito en el cielo que cómo iban a poner a Venezuela, un país que viola los derechos humanos diariamente, asesinando estudiantes con ejecuciones extrajudiciales, metiendo gente inocente en las cárceles sin debido proceso, sin un marco legal, violando los pactos de derechos civiles y políticos. ¿Cómo iba a tener asiento en el Consejo de Seguridad? Afortunadamente ya lo sacaron, a Venezuela ya lo sacaron. Ya no están no tiene asiento en ese Consejo de Seguridad de la ONU. Hay otro que es muy importante, que se llama el Comité de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Comité en contra de las detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas. Es muy importante. Tiene sede en Ginebra, Suiza, y allá se exponen todos los casos, se denuncian los casos de las detenciones arbitrarias. Cuando la policía política de un país le llega en la noche y lo saca sin una orden de un juez, sin una orden de allanamiento de un juez. Eso es una detención arbitraria. Entonces, allá se denuncian en Ginebra, en Suiza, y el comité hace el estudio, ese consejo de detención arbitraria hace el estudio y dicta resoluciones, conminando y ordenando al país a que libere a tal persona porque fue detenida arbitrariamente. Nunca hubo una orden de juez, nunca hubo una orden de allanamiento, nunca hubo una violación flagrante de derechos humanos, de los derechos civiles, de los pactos civiles y políticos, precisamente. Entonces, eso es importante. Venezuela también ha tenido muchas denuncias, muchas denuncias. Sí, claro, es que Venezuela es el país que más viola los derechos humanos en el continente. Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela, los dos. Entonces, bueno, vamos a entrar a una parte de preguntas. ¿Qué preguntas tienes? Es un brochazo muy general, pero ¿qué preguntas tienes, Héctor? Cuéntame. Yo me pregunto. Bueno, la parte, ahí me está escuchando bien, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Me está escuchando bien? Sí, ahí te escucho bien, por un momento que te escucho muy, muy enredado, pero ahora sí te escucho bien, clarito. Yo me pregunto cosas como la parte diplomática, digamos, que la conocemos, hay una tendencia hacia varias organizaciones internacionales. ¿Hacia qué? Más organizaciones internacionales. Sí, organizaciones internacionales, sí. Sí, hacia generar más leyes, más acuerdos para el entendimiento. Sí, correcto.
Bueno, eso está muy bien. Eso es como la parte lógica del asunto. Pero ¿qué pasa en los casos extremos? ¿Se has pensado en eso? ¿Se ha pensado? Por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo actúa la legislación, la legislación internacional o cómo entra la parte legal en momentos en que el Estado está relativamente lejos y no puede actuar? Bueno, Por, sí, te entiendo o sea, la pregunta. por ejemplo en la conquista, el Estado estaba lejos de América y no había Estado. O sea, no había ley acá. Entonces, es muy interesante porque tiene que ver, uno dice, hasta dónde, que es como la conclusión, hasta dónde llega un imperio, hasta dónde puede controlar, hasta dónde puede manejar políticamente a su Estado, ¿cierto? Sí, Entonces, esa bueno, parte es cómo la manejan. bueno, Más cuando, que en cuando, casos. cuando se dio la independencia aquí en América Latina, nuestras comarcas, por ejemplo, se aplicó el principio de iuti possidetis iuris, en latín, iutis possidetis iuris, que significa que lo que tú poseías era derecho, y eso sirvió para demarcar, por ejemplo, las fronteras. Entonces, si en la época de la colonia, que bajo la égida de España, la frontera entre Colombia y Ecuador, o entre Colombia y la capitanía, Venezuela era capitanía general, Colombia era virreinato, y en esos mapas decía, hombre, ese virreinato de la Nueva Granada llega hasta Cúcuta, y de Cúcuta, del río Táchira para allá, es ya la capitanía general de Venezuela. Entonces, ese iuti possidetis iuris se utilizó para demarcar las fronteras, por ejemplo, que es un tema de tratado internacional. Pero si tú te refieres, por ejemplo, a la parte penal, ¿o no? No, ¿no? Claro, también. ¿También? Sí, Bueno, verdad, hoy que pasa día, que lo que se oiga es una situación extrema, lógico, pero en los extremos uno aprende. Era una situación en la que no había ley, no había una de las partes. La parte no existía Estado americano como tal. Pues. bueno, pero tú estás hablando para esta época, ubícame en el año más o menos, ¿en qué siglo, en qué año? Pero yo estaba hablando en términos generales, como pues, que se ha pensado que hay algo marcado al respecto, ¿no? En la parte diplomática. Bueno, es que acuérdate que aquí no había Lo que pasa es que son diplomático, no, casos, no, porque es que, ven y te explico, aquí había un virrey, no había diplomático, es decir, los diplomáticos empezaron cuando ya se dio la independencia. Estados Unidos envió un cónsul a Bogotá en el año 1828, ya había cónsul de Estados Unidos, aquí en cónsul de Estados Unidos, ya porque ya está la independencia. Permítame hacerle una pregunta directa. Dime. ¿Qué pasa si mañana nos levantamos y estamos llenos de platillos voladores por todos lados? No te escuché, ¿llenos de qué? De extraterrestres. Ajá, de extraterrestres, sí, Supongamos que hay contacto. sí. Bueno, entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? La ONU. Entonces ahí las potencias se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU. Se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU, es el que se reúne ahí, que son los 5 países importantes, los que tienen derecho a veto, que son Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, Francia, y esos son los 5 países que tienen derecho a veto. Ellos son los que se reunirían para tratar de comunicarse con los extraterrestres, porque es el vocero indicado, la ONU con sede en Nueva York. Yo conozco la ONU, cuando estuve en Nueva York hace 5 años, fui y pagué un tour, uno paga un tour. ¿Tú conoces la ONU adentro o adentro? Tú conoces Nueva York, ¿verdad? Sí, pero no. Pero yo pagué el tour y estuve adentro en la ONU, uno paga un tour de $20 y te hacen un tour por dentro. Entonces, esa es la instancia que sería la instancia ideal para hablar con los marcianos, o los venunianos, o los jupiterianos, y los de Júpiter, ¿no? Sí, no, porque uno dice, o sea, suena interesante, ¿cierto? Sí, eso suena a ciencia ficción, pero puede ocurrir. Puede ocurrir, sí, podría ocurrir. ¿Quién habla? Entonces te respondo, el Consejo de Seguridad de la ONU es el que habla ahí. Bueno,
usted habló de la ley de los mares, ¿cierto? ¿Cómo qué? Hablaste de la ley de los mares. Va a haber Sí, leyes pero ahí habla el Consejo de Seguridad primero para entablar relación con ellos, para que no haya violencia, para que no haya guerra, para que no haya... bueno, y ya después de se desprenden otros temas. en este momento Elon Musk está hablando de irse a Marte, ¿no? Sí, a Marte, Elon Musk, sí, correcto, a Marte. Listo. ¿Quién manda ahí? No, ¿De quién es es privado. Marte? ¿De No, quién eso es está? privado, es que no, porque Marte no es objeto del derecho público. Marte no Por hace eso, parte de la codificación legal mundial, ¿no? por eso, entonces, Eso escapa a la codificación internacional. Júpiter, Venus, Marte, eso escapa porque el mundo no ha legislado sobre ese tema. Hay un vacío ahí. O sea, Entonces, Marte llega, no es de Elon Musk, llega primero. no, no, pero si tú haces un cohete, Héctor Duque, pues también puedes ir a Marte. Si tú tienes la capacidad y la plata, tú puedes ir a Marte. Sí, claro, claro. Tú puedes hacerlo. Pero ¿por qué? Porque Marte no hace parte del ordenamiento jurídico internacional. Esa es la respuesta. Marte no hace parte del ordenamiento jurídico internacional. Es decir, existe un vacío, no ha sido legislado, no hay norma que establezca su naturaleza, sus límites, su influencia, nada. Entonces, Elon Musk pues lo puede hacer, lógicamente. ¿Cuál es el país que más tiene preponderancia sobre esos temas? Estados Unidos. Perfecta respuesta. O sea que perfecto, la respuesta. Porque entonces, o sea, eso significa que en Marte no hay leyes, entonces el primero que llegue se las pone. Claro. Ahora, como Elon Musk no es norteamericano, es surafricano, pero él ha hecho su dinero en Estados Unidos, y Estados Unidos es el país más preponderante del mundo, y es el país que ha enviado gente a la Luna, y es el país que ha explotado en mayor forma el universo, ¿no? Entonces, él lo va a hacer, y Estados Unidos, la NASA le dice, adelante, hazlo con tu plata, claro que sí, no. Eso no hay ninguna prohibición para que lo haga. Ahora, si eso fuera a afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, ahí sí no lo dejan hacer. Por ejemplo, ahí sí, porque es un tema que afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América, pero no la afecta. Sí. Si se estalla el cohete, pues se estalla y se mataron los 5 o los astronautas que van adentro, como sucedió con el Challenger. Sí. Pero no más, y los restos caen a la tierra o al mar. Pero mira que hay como un tema interesante de investigación, ¿cierto? Sí, un tema interesante de trabajo futuro. Pero esto, yo creo que Marte es un país que no es respirable, es decir, en Marte no hay vida humana, ni extraterrestre. Es un país yo no me iría. ¿Cómo? Yo jamás me iría. Tampoco porque uno ya se muere, ¿cómo se llama? No hay oxígeno. Sí, yo creo que se muere oxidado. Exacto, es un país no respirable, no hay oxígeno. No hay oxígeno en Marte, no hay oxígeno en Marte. No, yo no lo haría, pero sí me interesa desde el punto de vista de acción humana, ¿cierto? O sea, cómo se comporta. O sea, lo que es claro es que no hay ley, que no hay ley para eso. Exactamente. Para manejarlo, como no hay ley, no hay diplomacia. Exactamente. Pero hay una cantidad de situaciones. Pero Héctor, es una atmósfera sumamente malsana para el ser humano, para el cuerpo humano. Ningunos pulmones aguantan respirar en Marte porque es un país que no se puede respirar en Marte. Entonces tú morirías, tú te ahogarías. ¿Cómo? Está hablando de la parte de salud, de la parte de vida, de la parte... Claro, yo tampoco iría. Si a mí Elon Musk me llama y dice, si Elon Musk me dice, Juan Carlos, vamos y te invito gratis a Marte, no, gracias, señor Elon Musk, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, pero no. Muchas gracias, pero no. Yo no voy. Bueno, y si le invitan a otra estrella. Tampoco iría a ninguna, porque no ha habido seguridad de que realmente el ser humano haya estado. Solo en la Luna. En la Luna sí estuvo el ser humano, pero el resto nunca volvió. Nunca volvió ninguna galaxia. No. Vamos que mañana hay tecnología y lo invitan. ¿Cómo? Supongamos que hay tecnología mañana y lo invitan. ¿A dónde? ¿A dónde? A la próxima estrella, la Alfa Centauri. No, yo no iría. No iría porque de pronto no regreso, Héctor. De pronto no regreso. No, de pronto no regreso. Entonces son riesgos muy grandes. Fíjate lo que le pasó al millonario con el submarino. ¿Te acuerdas que implosionó abajo? ¿Te acuerdas?
Sí. que bajaron tanto que la presión del agua y esos materiales no, y incluso no hacia adentro, es decir, ellos murieron de forma terrible porque sus cuerpos se desintegraron. Sus cuerpos se desintegraron, el corazón explotó, el hígado explotó, la sangre, eso debió ser terrible adentro, por un error humano, porque no estaba asegurado ese, y fíjate lo que pasa, eso puede ser, ir a una estrella puede ser lo mismo, se puede, el planeta. Te explico una cosa, que es bueno pues, que te lo explico, que te dice el comentario ya de ciencia ficción. A eso no podemos ir ni vamos a ir, pero se presentó un fenómeno jurídico importante. Es que científicamente, si usted pudiera hacer ese viaje, tiene que hacer un viaje a velocidades muy altas para que llegue y vuelva, ¿cierto? Sí. A 4 años de velocidad de la luz es un viaje relativista. Supongamos que lo puede hacer, no nos metamos en la parte científica, pero supongamos que lo puede hacer. Llega un momento en que la nave pierde contacto con la Tierra, entonces deja de tener, legalmente deja de tener jurisdicción. Imagínate. ¿Sí me entiende? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasará en ese momento? Porque en ese momento ya el capitán es el capitán de la nave, que cada nave tiene capitán, es la autoridad y es el Estado. Porque cuando usted ya no le puede mandar mensajes a la nave, ya no es Estado, ya no tiene poder. Exactamente. Ya no hay diplomacia, ya no hay derecho público, hay un vacío en la legislación internacional. Total. Eso es lo importante, eso es importante. No estamos, eso es esa visión, pero ese tipo de cosas. Es claro, no hay nada, pues claro. Claro, exactamente. Es como se lo imagina uno. ¿Tú te acuerdas el libro de Yo visité Ganímedes? Sí. Ganímedes era una estrella, y en el libro hablaban que él fue la estrella. No. Ganímedes es una luna de Júpiter, pero en el libro lo hablan. Es lo que más o menos que tú me estás preguntando, más o menos. Sí. De una civilización extraterrestre, no sé qué, más o menos, eso es lo que tú me estás preguntando. Sí, no, pero la pregunta pues no es respecto a la parte científica o de ciencia ficción, sino a la parte que me parece interesante, que es la parte legal. ¿Cierto? No, exacto, hay un vacío, hay un vacío jurídico internacional, enorme vacío. O sea, entonces, en ese orden de ideas, usted se vuelve en la historia. ¿Y cuál es lo más grande posible de un imperio? Lo más grande posible que puede ser un imperio es el tamaño, lo mide la duración de los mensajes válidos. Sí, Héctor, perdón un momentico, dame 2 segunditos, un momentico, perdóname. Ya seguimos, un momentico. Vamos a apagar esto. Entonces, sí, esa es la respuesta que te doy, Héctor, así es. Hay un vacío enorme en la legislación internacional, jurídica internacional sobre la galaxia, sobre los viajes interestelares también, ¿ok? ¿Qué otra pregunta tienes tú, Héctor? Héctor, ¿qué otra pregunta tienes? No, estaba pensando que, por ejemplo, en el mar hay otra una legislación completamente distinta, ¿no? Y es por lo mismo. Bueno, el tema del derecho, el tema del mar en el derecho internacional público es impresionante, es un tema muy apasionante y larguísimo y profundo. Imagínate. Por lo mismo, porque es que delimitar en el agua los estados es muy difícil, delimitar en el agua. Entonces toca hacer líneas ficticias de paralelos ficticios, toca hacer líneas medias, todo eso. Fíjate lo de Colombia y Venezuela, que no se ha podido delimitar la plataforma continental entre Colombia y Venezuela, no se ha podido delimitar.
Y el otro tema que es importante en la parte del mar es que todo termina en el poder del capitán del navío. Sí, sí, eso es muy importante. El capitán tiene mucho poder, sí, correcto. Sí, Claro, porque es el que decide, es el representante del Estado. Se pierde sí, el Estado y entonces no queda sin el capitán. exactamente. Y, Hugo, y ahí antes de que nos vamos, yo le quiero contar una historia, pero usted me dice cuánto, de 5 minutos. ¿cuál historia? No, pero cuando vamos a acabar. Ah, bueno, ok. Por eso el libro de Hugo Grocio, Mare Liberum, imagínate que fue escrito hace 500 años, Hugo Grocio, que era holandés, él hablaba de esos temas, la libertad del mar, de navegación, ¿no? Hoy día, por ejemplo, existe la zona económica exclusiva, que es una ficción del derecho internacional para que los estados tengan esa zona especial para ellos, donde hagan la pesca, donde tengan una zona económica exclusiva, pero en esa zona económica exclusiva también otro estado puede pasar por ahí, no para pescar, no, de tránsito. Fíjate que esos son temas que son complicados, ¿no? Son temas de derecho del mar. Y hay la Convención del Derecho del Mar que se firmó en Caracas en el año, ¿eso en qué año fue? Como en 83. Y de ahí se ha dictado muchas jurisprudencias sobre el Mar del Norte, por arriba, por Noruega, Inglaterra, Gran Bretaña, Francia, bueno, todo eso. Entonces, es un tema, pero es un tema muy avanzado que hoy no podemos entrar a abocarlo, el tema del mar dentro del derecho internacional público y las relaciones internacionales. Sí. Entonces, el derecho internacional pues es muy profundo, diverso, difícil, ha sido difícil, ¿no? Fíjate el tema de Israel, del Estado palestino, que ha sido un tema tan difícil que aceptan al Estado palestino, ¿no? Es un tema tan difícil que ha sido, tan difícil que ha sido. Y un tema injusto, pero ellos son culpables, porque en el año 1948, cuando la Gran Bretaña tenía el protectorado, era británico, es decir, Inglaterra manejaba esa parte, hicieron un acuerdo entre Israel y los palestinos. Y los palestinos dijeron que para firmar ese acuerdo en 1948 tenían que entregarle Jerusalén y tenían que los judíos salirse de Jerusalén. Y eso no es posible, porque Jerusalén fue una ciudad eminentemente hebrea, judía. Ahí nació el rey David. Ahí estuvieron todos los grandes profetas hebreos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Oseas, Habacuc, todos, Abdías, que eran profetas judíos hebreos. Entonces, qué estupidez tan grande la de los palestinos, de no haber aceptado esa propuesta que hizo la Gran Bretaña en el año 48, y ellos hubieran aceptado, y hoy día tuvieran su Estado palestino, pero no exigiendo que Jerusalén, la ciudad santa, fuera entregada solo para ellos, y que los judíos se salieran de Jerusalén. Es como decirle a los paisas, a los medellinenses: oiga, sálganse de Medellín. No, abandonen Medellín, medellinenses, váyanse de Medellín. Nadie lo hace. Es una locura. Por favor. Sí, es una locura. Una locura. Entonces, error de ellos, error de ellos. Pero, oiga, pero los judíos están en el cuento desde Moisés. ¿Los judíos qué? El nuevo cuento desde Moisés. O sea, el cuento es más viejo que la guerra, que la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro, esa zona ahí, desde Abraham, acuérdate que cuando Dios envió a Abraham, era de Irak. El padre de la civilización hebrea no es judío, es iraní, porque Abraham no nació en Israel, sino que nació en Ur, y Dios lo llevó de Ur a Israel, y allá le dijo: te daré toda esa descendencia, formarás una nación. Fíjate, y de arranca. Después de Abraham vino Moisés, después de los profetas, después el rey David. Historia larga. Se te fue la voz. Atrás a la historia. Hay que aceptar que Jerusalén fue una ciudad donde estuvieron los profetas, donde estuvieron todos los pares de ellos, hebreos, judíos, ¿no? Sión, la Sión.
Sion es un monte correcto. en Jerusalén, el monte de Sion, el Estado sionista, que es un concepto más bélico, más militar, el Estado sionista de Israel, que es bélico, es un concepto bélico muy, muy difícil porque es militar, bélico, conlleva Sí, asesinatos. Ahora, lo que ha hecho Netanyahu le espera pronto el infierno, Netanyahu le espera el infierno pronto. Netanyahu, lo que ha hecho Netanyahu no tiene perdón de Dios, de nadie, ni de, menos de Dios. Netanyahu es un asesino, es un genocida. Es un genocida Netanyahu. Así es. complicado. Pero, sí, complicado. Entonces, esa es la situación y por ahora, sí, un Estado palestino, sí hay que reconocerlo y sí debe haber un Estado palestino, pero Pero no más que pueden, pero no pueden pedir Jerusalén. Jerusalén es una ciudad santa compartida por 3 religiones, por 3, realmente. La católica, que no es cristiana, que es la religión católica, la religión musulmana y la religión hebrea. No, no los cristianos, porque los cristianos no están allá, son católicos. Una cosa es el cristianismo y otra cosa es el catolicismo. Son 2 cosas muy diferentes y es un tema para otra charla. ¿Ok? sí. Bueno, Héctor, ¿qué otra pregunta? Ya vamos terminando. Cuéntame qué otra pregunta tienes. Pues yo tengo, o sea, dos observaciones. Dime. Pero me parece muy interesante lo que le digo, ¿cierto? De la parte del poder cuando no es Estado, cómo maneja la diplomacia. Entonces, las naves, este tipo de cosas. Y de ahí han salido 2 cosas, ¿no?, que han sido importantes para, pues las que yo me muevo. Es una cosa, y es la de los mensajes. Sí, La de los mensajes, porque la de los mensajes tiene varias cosas. Una es que la distancia del mensaje, o sea, el tiempo que se resuelva el mensaje, determina la capacidad de poder del Estado. sí. Y eso determina el tamaño de un imperio posible. Pero tú hablas del mensaje de esa época o el actual mensaje digital, no te entiendo. Del mensaje en general. En O sea, general. ¿cuánto se demora un mensaje en llegar y volver a América en la conquista? Bueno, fíjate, por ejemplo, cuando el rey de Francia le iba a enviar desde París un mensaje a Inglaterra, entonces hacía el mensaje, lo firmaba, lo doblaba, le ponía el sello seco, el mensajero se iba, el diplomático se iba a caballo, Ah, llegar a la costa de Calais, y de Calais se montaban en el barco y pasaban el estrecho de la Mancha 15 horas, después llegaban a Dover, de Dover después nuevamente caballos, y le compraban caballos y llegaban a Londres. ¿Cuánto se demoraba? Varios días. Imagínate, un mensaje en ese momento era ya se estaba formando los diplomáticos, ya estaban claro. los diplomáticos. Pero antes de eso, sí, acuérdense que eran mensajeros y llevaban el documento doblado, el diploma doblado, y ahí adentro el diploma iba el mensaje que el rey o el duque le quería enviar al otro, Claro. a su destinatario, ¿no? Entonces, claro, el cuento, el punto importante e interesante es cuánto se demora ese mensaje para, para ir y volver y conservar el poder del Estado. Entonces, ahí está hablando como para venir a América eran como 2 años, Sí, claro. ¿cierto? Y el reino español logró mantener el poder y el Estado funcionando durante 2 años con América, Sí, es que España fue muy fuerte, es que España ¿cierto? fue un reino muy Entonces, poderoso. Sí, claro. pero resulta que si volvemos a la nave espacial, el mensaje de pronto se demora en ir y volver 15 años o 20 años. Sí, Entonces, claro. cuando lleguen, ya no hay Estado, ¿cierto? ¿Me entiendes? Sí. Ya no hay poder. Entonces, eso es una Sí. cosa importante. La otra es, Acuérdate que la maratón en Grecia se dio porque fue enviado un mensaje y tenía que urgente enviar porque si no iba a haber guerra, y él llegó y trotó como 42 kilómetros para llegar, imagínate, 42 kilómetros a toda. Y cuando llegó se murió porque le dio un infarto, llegó extenuado, el cuerpo no dio más, pero dio el mensaje claro, en Grecia, la maratón, bueno, ¿no? esa Así es. vaina es la duración del mensaje, ¿cierto? O sea, Sí, del delivery, de sí, la el entrega del delivery. mensaje. Sí, sí, correcto.
la entrega del mensaje, eso es importante, Sí. que está el poder de por medio. Pero La hoy otra día, cosa es pero hoy día el mensaje, Héctor, hoy día el mensaje es digital, es muy rápido, es veloz, fluye a través de las ondas hertzianas, de los datos. sí, De los datos. pero pues, estoy contando características importantes porque son más rápidos, pero hay otro tema que es el del orden. Sí, O sea, dos mensajes, o sea, en la época mandados, a veces mandaban dos mensajeros, o ocurrían eventos en orden distinto que hacían tomar decisiones equivocadas. sí, claro, claro, O sea, claro. el orden de los mensajes. Con toda esa velocidad que tú estás diciéndome de los mensajes digitales, ese es el problema grande de las velocidades, el orden. O sea, los protocolos de comunicaciones, su gran problema es el del orden del mensaje, que llegue en determinada orden, porque si no, no funciona la tecnología. Claro. Pues, te voy a poner un ejemplo. Música. Si vos te puedes escuchar música por internet, Sí, yo escucho mucho. entonces, bueno, si los mensajes no llegan sincronizados en el orden perfecto y a la velocidad correcta, la música suena feo. Y entonces vas a apagar el radio, Claro, apagar la internet porque no está cumpliendo el objetivo primordial, que es que la música te agrade y te suene bien. O sea, una claro, tecnología tan pendeja como es colocar una canción requiere una tecnología de orden y de sincronización muy avanzada para que la música llegue en el orden que es y suene como debe sonar. Para que si es Vivaldi, suene Vivaldi. Eso es cuestión de orden y de tiempo. Más sin embargo, si la velocidad es la orden de la bomba atómica, del misil, puede llegar un poquito en desorden, porque puede reintentarse el envío. ¿Sí me van a entender? claro, Y las velocidades son tan rápidas que no se va a percibir, pero hay reintento posible y no es tan importante el orden. Pues, hay otro componente ahí que cambia, sí, claro. a pesar de la tecnología de la época, cambia las cosas. La Ok, otra es sí, que toda la inscripción, la filosofía de inscripción de la mecánica de los mensajerías modernas está basada en la autenticidad del mensaje, la inscripción o confidencialidad del mensaje y la integridad del mensaje. Entonces, la confidencialidad está determinada por, por la inscripción. Y la inscripción es el título, es el borra, el doble. claro, Es meter el mensaje en un sobre opaco, o sea, que no se vea. Que no lo ven. Y le ponen cosas para que no se abra el mensaje. Esa es la claro, claro. equivalencia. Después viene la parte de la integridad, y la integridad es el sello del acre. Ok, Garantiza que no se abre, que no se abre. O sea, si usted llega y entrega como mensajero el lacre roto es porque abrió el mensaje. Es la integridad. Que corresponde a la firma digital. sí, la firma digital, exacto. La otra es la autenticidad del mensaje. Ok, Este mensaje está firmado por el rey. Entonces el rey le pone el sello que usted dice seco, es la autenticidad del mensaje. o de tinta, seco o de tinta, eran dos sellos, Entonces, seco o tinta. listo, pues es la autenticidad porque es el sello del rey. Sí, Acá se le pone el sello, la firma digital y el rey es ok, Reinaldo. Firma, ok. Bueno, ¿cierto? listo. Pero no Ok, lo conocen en todos lados. Entonces se necesita alguien que diga que conoce a la firma. sí, claro, Y entonces entendí. aparece el juez o las firmas digitales o los certificados digitales. O sea, toda la parte de toda la conceptualización de la mensajería y la inscripción, de la criptografía, está basada en estos conocimientos ancestrales del manejo del mensaje. Bueno, y Sí. yo por último que le quiero decir es contarle una historia de 3 minutos. Y no sé si la conté, de todas formas, escúcheme la Bueno, llamada. dale, cuéntamela, a ver, sí, dime.
Resulta que cuando yo estuve en Francia, me antojé, pues, terminé haciendo navegación, yo me contaba mucho. Sí, tú me contaste. Sí, entonces, esto, así me lo haya escuchado, o escúchelo, porque la conclusión es en este momento importante. Entonces, yo me puse a hacer navegación y aprendí bastante, fui subiendo el nivel y me fui a un stage al Canal de la Mancha. Sí, Era un stage de 15 días. El invierno era febrero, era febrero, el día más, el año más, la época más fría del año. Canal de la Mancha. yo también pasé el Canal de la Mancha en febrero en el año 77. Hay Imagínate, momentos en que se congela el mar. sí, qué frío tan terrible. Bueno, entonces ese era el stage, 15 días volteando por ahí. Y parte de la parte del stage era que podíamos ser capitanes durante un día. Sí. Esto es importante en términos de lo que significa el ser capitán de un navío. Ah, sí, Navío, tú me contaste algo, tú fuiste capitán un día, sí. bueno, pues cuidado, me voy. Entonces, era un día, entonces todos tenemos, o sea, ese día que usted es capitán, legalmente, usted es el capitán del navío, ¿cierto? Sí, Y eso es un poder que puede ser. Por ejemplo, nosotros no nos vamos a Cartagena, alquilamos un bote, nos emborrachamos, se nos va el bote y hay una tragedia, muero yo. Ah, no, pongámosle otra persona, digamos otra persona. Se nos muere un amigo, porque se nos fue el bote no lo supimos manejar, y llegó un ventarrón y el tipo se cayó al mar y sí. ¿quién es el capitán? Ah, no, yo no soy capitán. Ah, yo tampoco. El que legalmente es el que más tiene conocimiento. Sí, y hay la responsabilidad penal, ¿no? Sí, la Sí, responsabilidad. pero hay un capitán honoren, que es el que más conocimiento tiene. Bueno, Ok, la ley es muy complicada eso. Pues listo, entonces cada uno era un capitán un día, con toda la parte legal. Entonces nos reunió el profesor sí, y nos dijo lo siguiente: ta, 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 ta. Si hay, ustedes son capitanes un día y legalmente lo son durante ese día. Pero si hay un problema, yo soy Dios. Eso es lo que pasa con la inteligencia artificial. claro. Dios, el verdadero capitán dijo que era Dios, él, sí, claro. O sea, Sí, él dice, mire, ustedes son los capitanes, yo soy pero si hay Dios. un problema, yo soy Dios. O sea, ¿qué Sí, está diciendo él? Está está diciendo, encima de ellos, sí, encima de ellos. esto es un juego, Con el más capitán soy yo. conocimiento, más conocimiento, más seguridad, más. O sea, esto es un juego, el capitán soy yo y seguiré siendo yo siempre. Los voy a dejar que actúen. Sí. ¿Yo Ok, entiendo? Es muy diciente. Y eso Héctor, es lo que pasa con... tengo que retirarme porque ya tengo que hablar cosas con Alicia, entonces tengo que retirarme ahorita, ya van a ser las 9. Pero te Y agradezco mucho. Oye, no, cualquier cosa me sigue escribiendo, chateando una pregunta sobre el tema, yo te la respondo, claro que sí. ¿Te pareció algo interesante la charla? los artífices, que cuidan, Claro que sí, claro que que sí. tengo una serie de cosas relacionadas. Sí, claro, con gusto, claro que sí, lo hice con gusto y claro que sí, vamos a seguir haciendo otras y seguimos chateado por WhatsApp, ¿ok? Claro. Bueno, Un Héctor, abrazo. Un te abrazo. agradezco. Y en estos días voy a llamar a Reinaldo. Voy a llamar a Reinaldo estos días que hace rato no hablo con él, Bueno, ¿ok? Bueno, Héctor, cualquier cosa me escribes por WhatsApp sobre la charla. Si quieres me escribes algo sobre esta charla, me lo escribes por WhatsApp, ¿listo? si quieres, le dices a Reinaldo y nos reunimos por acá por mí. Hablamos un rato, cuando quieras. Bueno, sí, lo programamos, está bien, Bueno, me un abrazo. parece bien. Bueno, un abrazo, Héctor, que descanses. Gracias. Chao y gracias. Ok.